trato para con su pueblo, aunque también podríamos poner como título Aprendiendo a volar con Dios. Este pasaje se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 19, el versículo 4. El pueblo de Israel había sido esclavo por 400 años en Egipto. Habían sido maltratados y llegó un momento en que, a través de grandes cosas que Dios hizo, lo que comúnmente conocemos como las 10 plagas de Egipto, ellos fueron liberados y tuvieron que hacer un recorrido, llegaron hasta el monte Sinaí, y en aquel lugar Dios desciende, dice la Biblia que Dios desciende y habla con Moisés. Y les da este mensaje al pueblo de Israel, les dice varias cosas, pero uno de los versículos que nosotros quisiéramos meditar esta noche dice así, en el versículo 4, Éxodo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios les dice que Él los había tomado y utiliza una figura. Él mismo utiliza esta figura. No es que los israelitas hacen esta figura y se lo aplican a Dios. No, acá es al revés. Dice Dios utiliza esta figura para definir lo que Él había hecho. Y Él vuelve a repetir otra vez a través de Moisés en el capítulo 32 de Éxodo, dice el versículo 11, dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Acá Moisés está comparando a Dios como un águila también, y repite la misma comparación que Dios hace, de que los toma sobre sus alas y los lleva. Ahora miren, el pueblo de Israel podría llegar a aquel lugar y decirle a Dios, pero Señor, tú sabes las cosas que nos han sucedido, hemos pasado por cosas terribles, nos han perseguido los egipcios, llegado a un determinado momento, hemos llegado frente al mar y los egipcios venían detrás persiguiéndonos, teníamos montañas para un lado, para el otro, no nos podíamos escapar, estamos en una situación encerrados y si no fuera por ese milagro de abrirse el mar, no hubiéramos podido atravesar. Cuando atravesamos el mar, después de un tiempo nos faltó el agua y resulta que cuando encontramos agua, resulta que el agua era amarga, después resulta que faltó la comida y tuvimos que recibir de parte tuya el maná, y después hubieron un pueblo, Amalek, que peleó contra nosotros. Señor, hemos pasado por 20.000 problemas. ¿Cómo es eso que tú nos has traído? Y el Señor les podría decir, sí, esa es la forma en cómo Dios trajo a su pueblo. Los trajo a través de la dificultad. Ellos venían volando sobre alas de águila. Esa es la definición que Dios utiliza. Sin embargo, si ellos miraban desde el punto de vista de ellos, diría, Señor, tuvimos 20.000 dificultades. Y es verdad, acá Dios define cómo Él lleva a su pueblo, lo hace a través de la dificultad. La forma en que Dios trata con su pueblo es así. Nunca promete de que no va a haber problemas. Sí dice que Él va a estar con ellos y los va a llevar a través de la dificultad. Miren, yo anoté acá, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 43, el versículo 2, dice así Dios, Isaías 43, versículo 2, le dice así al pueblo de Israel, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor no le promete que no van a pasar por el agua, pero dice, mira, cuando pases por el agua no te vas a ahogar, y cuando pases por el fuego no te va a quemar. Y le da una promesa, dice, voy a estar contigo, yo estaré contigo. Cuando al final de los 40 años de andar por el desierto, vuelve a ocurrir lo mismo otra vez. Dios les dice, miren hacia atrás,
Miren y acuérdense de cómo ha sido estos 40 años en el desierto. Dios estuvo contigo, tu pie no se te hinchó, la ropa no se te envejeció y nunca te ha faltado nada, aunque anduviste por un desierto de serpientes y escorpiones. Dios estaba con ellos, Dios los guardó y los cuidó a través de las circunstancias. No los libró de las circunstancias, sino que los llevó sobre las circunstancias, en alas de águila. Ellos aprendieron a volar con Dios por entre las circunstancias, por sobre las circunstancias. Miren, actualmente la situación en la que estamos viviendo, la que la Iglesia de Dios tiene que atravesar, es muy parecida a estas cosas. La Iglesia está expuesta a vivir un tiempo en el cual Dios está tratando con el mundo. Dios está, de alguna manera, está disciplinando, está corrigiendo al mundo, y la Iglesia está puesta también en este tiempo, en este mundo, y tiene que atravesar por estas circunstancias. La Iglesia tiene que confiar en que Dios la está llevando. Miren lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Uno dice, bueno, estamos expuestos en este tiempo a este virus, a estas pestes, salimos de una, pasamos por otra, el SIDA, la gripe A, la gripe aviar, la gripe porcina, todas mortales, estamos atravesando por esto. Pero fíjense lo que Dios nos dice a través de su palabra en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Acá dice la Biblia que todas las cosas ayudan para bien. No sabemos cómo, pero sí sabemos cuál es el fin. Este tiempo, dice la Biblia, que a los que aman a Dios ayuda para bien. Hay otro pasaje que es similar a este, que está en 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, miren lo que dice así, la palabra de Dios. Dice, mas a Dios gracias, el cual, presta atención a esta característica de la obra de Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Acá dice la Biblia, miren, Dios nos lleva, acá es las águilas que nos están llevando, es Dios quien nos lleva sobre sus hombros, dice siempre en triunfo. No dice que no vamos a pasar por dificultades, pero promete el triunfo de acuerdo a cómo es Dios, pero tiene una condición. Dice, tenemos que estar en Cristo Jesús. Los israelitas que querían ser librados de aquellas dificultades tenían que estar sobre las alas del águila. No podían salirse, porque si no, seguramente iban a atravesar por lo mismo. Ahora, hay algo que llama la atención de este pasaje, el primero que hemos leído, en el cual Dios les dice a su pueblo, y que de alguna manera repite a través del tiempo su trato con los que confían en Él. Miren lo que dice, vuelvo a leer. Dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas, y os he traído a mí. Dice, miren el trato de Dios con el mundo, y miren el trato de Dios con ustedes. Dice, y no tan solamente eso, dice, yo los he traído a mí. Este es el propósito de Dios. Con respecto a lo anterior, uno podría decir, ¿pero qué significa esto? ¿Que el creyente entonces no se tiene que cuidar porque Dios lo está llevando? ¿No tenemos que tener los cuidados que todo el mundo tiene? Eso sería lo mismo que el diablo dijo al Señor Jesucristo. ¿Por qué no subes al pináculo del templo y desde allí te arrojas? Porque total Dios te va a cuidar, te va a guardar. Eso es tentar a Dios. Nosotros los creyentes confiamos en el Señor y tratamos de tomar todas las prevenciones. Pero volviendo a lo anterior,
Dice en el capítulo 19, versículo 4 que leíamos anteriormente, dice la última parte: vosotros viste lo que hice a los egipcios. Dios les dice: miren cómo he tratado al mundo, cómo os tomé sobre las alas de águilas, miren el trato para con ustedes. Y lo último dice: y os he traído a mí. Esto es un misterio. No llegamos a entender esto que Dios hace. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo al haberlos liberado? Dios podría haberlos liberado de la esclavitud y haberlos soltado. Podía haberlos llevado a la nación que Él les había prometido y dejarlos ahí, que disfruten porque les gustó, porque les es bueno, etc. Sin embargo, Dios dice: miren, yo los he librado y los he traído a mí. El que Dios quiera estar con el ser humano es un misterio. No entendemos qué es lo que Dios puede encontrar en nosotros, porque la Biblia dice que en nosotros no hay nada bueno. En el libro de Proverbios, hablando proféticamente del Señor Jesucristo, en el capítulo 8 de Proverbios, miren lo que dice así la palabra de Dios. Capítulo 8 de Proverbios dice así, el versículo 31: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Que el que Dios tenga, se agrade de los hijos de los hombres, quiera estar con ellos, es un misterio. Dios quiere que el ser humano pueda estar con Él y disfrutar de todo su bien. Y por eso es capaz de tomar al hombre que confía en Él y traerlo y llevarlo a través de las dificultades y llevarlo hacia Él. Esto es lo que la Biblia dice que Jesucristo hizo. Miren cómo el apóstol Pedro nos cuenta en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 dice así la palabra de Dios. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aquí está el gran águila, Dios, el Hijo, Jesucristo, que fue capaz de entregarse en la cruz. Miren, si es un misterio que Dios quiera estar con el hombre, es un misterio mayor que Dios se haya hecho hombre en Jesucristo. Y es un misterio superior aún el que Dios haya hecho hombre y que haya querido padecer por el hombre, que haya querido pagar en la cruz por cada uno de los hombres que se acercan a Dios a través de Él. Esto es un misterio. La Biblia dice: esto es indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. No se puede entender esto. Humanamente no se puede entender el amor de Dios. Esto lo describe el apóstol Pablo, dice: ¿saben lo que motivó a Dios? No fue algo humanamente razonable, sino que fue el amor de Dios. Dice: por el puro afecto de su voluntad, por su amor Él quiso enviar a Jesucristo. Y Jesucristo fue aquella gran águila que quiso padecer en la cruz, dice, para llevarnos a Dios. Ahora, miren, yo quisiera compartir esta parte también de esta meditación con aquel o aquellos familiares que están en este momento presente compartiendo esta meditación. Quisiera hacer un resumen de lo que hemos visto y también hablar con usted. Acá la Biblia nos dice que a través del tiempo Dios ha tratado con la humanidad y muchas veces ha llamado la atención severamente a través de grandes catástrofes, etcétera, etcétera. Y siempre el propósito ha sido que el hombre se vuelva a Dios. Pero que aún en aquellas catástrofes siempre han habido personas que han confiado en Él y Dios las ha guardado, las ha preservado y que las ha llevado a través de esas circunstancias. Y siempre en medio fue Jesucristo, siempre, siempre su Hijo Jesucristo. Todos aquellos que hemos confiado en Él, dice la Biblia que Dios nos lleva siempre en triunfo, a través de las circunstancias. Dios guarda a su pueblo. Pero ahora quisiera también hablar con usted y decirle cuál es su esperanza en este tiempo.
cuidarse a través del alcohol en gel solamente, ponerse un barbijo solamente. ¿Cuál es su esperanza si no tiene a Dios? Si no ha conocido a Jesucristo como su Salvador. Imagínese si por una de esas circunstancias la muerte lo sorprende, ¿quién tendrá del otro lado que lo lleve a Dios? Porque si usted no tiene a Cristo en este tiempo, tampoco no lo va a tener del otro lado. Y no va a tener nadie quien lo lleve a Dios. Y sí, la Biblia dice que hay ángeles que vienen a buscar a aquellos que han creído en Jesucristo, pero también es cierto que hay personas que mueren y que sus ojos se abren en el lugar de condenación. Ahora, ¿qué es lo que va a elegir usted? ¿Qué es lo que va a decidir? ¿Prefiere vivir una vida en donde está expuesto a sus propios cuidados, sin tener siquiera una promesa como la que hemos leído, que Dios guarda a los que confían en Él, que Dios los lleva, que Dios los protege, que hace que todas las cosas vayan para bien a los que le aman? ¿Cuál es su esperanza? Miren, reciba este consejo, esta sugerencia. Si no le gustan los consejos, esta sugerencia. Esto es gratis. Dios no le pide que se afilie a ningún partido, a ninguna iglesia, ni que practique ninguna religión, sino que confíe en Jesucristo. Confíe en Jesucristo, entréguele su corazón. Y la Biblia nos dice que pase lo que pase, usted estará guardado por Dios. Y el día en que tenga que atravesar las frías aguas de la muerte, cuando tenga que atravesar ese río y cruzar a la eternidad, Cristo estará esperándolo para llevarlo a Dios. Padeció en la cruz y murió por eso, para poder llevarlo a Dios. Que Dios le bendiga.